Bien, doctor Paglia, ¿cómo anda? Bien, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto estar con usted. Movidito el tema, ¿no? Sí, Movidita la economía. está muy movido el mundo. El mundo está muy complicado. El mundo que conocíamos 6, 7 meses atrás ha cambiado en sus bases. Primero por un problema geopolítico que se deriva de la guerra OTAN-Rusia, porque esto no es la invasión de Rusia a Ucrania, sino un enfrentamiento de la OTAN con Rusia, que se viene a sumar a una situación en donde la economía mundial enfrenta niveles generalizados de inflación, de alta inflación que quizás nosotros no la mesuremos lo suficiente por lo que dan las cifras. Sí. Para Estados Unidos, 8,5% anual de inflación, como fue el índice del mes pasado, implica un número de inflación no visto en los últimos 40 años. Lógicamente, Argentina está en el 55% anual, pero esta situación de complejidad en donde los diseñadores de política de la economía desarrollada pensaban que era un fenómeno transitorio, derivado de la pandemia, en donde se afectaron situaciones en los canales de suministro, donde hay mucha gente que le cuesta volver al trabajo porque está recibiendo todavía ingresos por parte del Estado y pensaban que era un fenómeno que superada esa coyuntura se iba a solucionar. Pero el tema inflacionario ha demostrado que tiene una base estructural que va a ser muy difícil para el mundo superarla y que va a tener que tomar medidas muy duras, como ya lo están tomando algunos bancos centrales, como el caso de la Reserva Federal, con aumento de tasa de interés, con restricción de liquidez, o sea, con empezar a achicar lo que se denomina la hoja de balance, es decir, desprenderse de los bonos que venían comprando para mantener su valor y así secar la plaza, es decir, que haya menos dólares en circulación, y esto repercute en elementos que día a día van afectando a Argentina, porque vemos que los commodities van bajando de precio, la financiación se torna mucho más difícil. Argentina tiene que seguir apostando a una serie de variables que de afuera, lejos de ser un viento de cola, es un viento de frente que está recibiendo. Ahora, Héctor, ¿cuánto aguanta esta economía? La economía, en economía siempre se puede estar peor de lo que se está hoy. Sí. Si no se hace lo que se debe hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que desmontar toda una situación de expectativas negativas en donde los agentes económicos en Argentina no están dispuestos a apostar por la inversión porque tienen el temor de que quien invierta sea castigado. Y aparte que han tenido, no en estos últimos 2 o 3 años, sino en estos últimos 20 años, han tenido pruebas fehacientes de que así ha sido. Es decir, quien apostaba a la inversión productiva perdía en desmedro de la inversión especulativa. Hoy nos encontramos en un cuadro de situación que, fíjese Ricardo, tiene ventajas que hacen que la situación de coyuntura en el mundo sean una oportunidad para Argentina y que muchos dudamos si realmente la vamos a poder aprovechar. Entonces nos encontramos con un mundo que está demandando materias primas, con canales de distribución que se han cerrado por el conflicto bélico, en donde Argentina tiene ventajas comparativas en una serie de cadenas de valor en las cuales puede insertarse, pero para las cuales necesita políticas muy claras. Y primero solucionar su problema más grave interno, que es el de la inflación. Entonces, tenemos una hoja de ruta muy clara, que por primera vez en la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario se aprobó a nivel del Congreso. Esa hoja de ruta está cuestionada no solo por la oposición política, sino que está cuestionada por sectores dentro de la propia coalición de gobierno. Por lo cual se hace muy difícil desmontar lo que yo le decía recién, esta situación de expectativas negativas. Y la inflación sigue creciendo. La inflación, a lo mejor el índice que vamos a conocer en un par de días referido a abril se amortigue un poco con respecto a lo que fue marzo, pero en términos anuales, abril del 2001 tuvimos una inflación del 4,1 y hoy si nos va bien vamos a tener una inflación en abril del 2002 del 6,2%. O sea que la inflación anual va a seguir subiendo.
los aumentos de combustibles que ha habido en estos últimos días, los incrementos de los alimentos en los primeros días de mayo, hacen presagiar que en mayo retome el ritmo inflacionario y esto dispara negociaciones salariales a través de las paritarias de porcentajes por encima del 60%, que no es que no lo merezca el trabajador, sino que la rentabilidad de las empresas cada vez se va a ver más afectada por costos que no puede afrontar. Agreguemos eso a las tarifas. Agregamos tarifas. Eso que hay un delay en las tarifas, se viene demorando y una de las principales discusiones dentro del gobierno entre el ala, digamos, cristinista y el ala albertista es cuál va a ser la cuantía del ajuste de esas tarifas. A esta altura de lo que estamos explicando, nadie debe dudar de que hace falta un verdadero programa antiinflacionario para poder después acometer una política de crecimiento. Pero un programa antiinflacionario requiere previamente un consenso político muy importante. Y entonces no tenemos, por el otro lado, ninguna claridad de cuál es la agenda. ¿Cuál es la agenda realmente de la oposición para encaminar esto? Ni cuál es la agenda del sector disidente de la alianza de gobierno con respecto a esa hoja de ruta que es la que está y que es la que hay que cumplir en aras de mantener la credibilidad y mantener el financiamiento de Argentina. ¿Qué va a pasar con las LELIC? ¿Pueden convertirse en un plan Bonex? ¿En qué pueden convertirse? Yo sería temerario de decírselo. Sí, lo que puedo asegurarle que Argentina hoy la única fuente de financiamiento que tiene es el mercado interno, sí, o sea, el mercado de pesos. Pero ya parece que no. Pero esto no en el tampoco. primer trimestre funcionó muy bien. El ministro Guzmán logró colocar deuda incluso con un colchón que le permitiera afrontar los meses siguientes. Pero ya en abril le costó renovar lo que vencía y por eso tuvo que pedir auxilio al Banco Central con una emisión muy importante a fines de abril para poder cubrir el faltante de financiamiento en el Tesoro. En esto, el marco de las LELIC, que son letras que la gente debe entenderla, que solamente tienen acceso a los bancos. Los bancos, claro. Son de muy corto plazo y además cada vez devengan más intereses, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario se estableció de que hay que recorrer un camino hacia tasas positivas de interés. Cuando se firmó este acuerdo, la tasa de política financiera, que es la que devenga la LELIC, era del 38% con una inflación proyectada del 50%. Hoy estamos en una tasa del 47% para las LELIC y una inflación proyectada del 57 al 60% anual. O sea que lo que hay que esperar es más subas en esta tasa de interés que genera un déficit que tiene que atender el Estado y que además, al ser de tan corto plazo, está sujeto al humor del mercado. Es decir, si de pronto los bancos, por expectativas negativas, por situaciones internacionales que aún se compliquen más, o situaciones internas que se compliquen en Argentina, deciden empezar a no renovar las LELIC que van venciendo cada 28 días, ese dinero seguramente va a ir a presionar el tipo de cambio. Claro. Por lo tanto, vamos a tener asegurado una devaluación importante y, por otro lado, ese tipo de cambio va a presionar sobre los precios, o sea que a su vez la inflación va a seguir disparada. Por lo tanto, es importante lo que usted plantea y es este interrogante de cómo se va a acometer no el tema de la LELIC, sino todo el esquema de financiamiento del gobierno de cara al futuro. Es que si el financiamiento privado por parte de los bancos concretamente no se concreta, el recurso del gobierno va a ser... Cuando no hay financiamiento voluntario, los gobiernos tienden a buscar financiamiento coercitivo, entonces es un riesgo que se corre. ¿Cuánto influye el tema político en todo esto? Yo creo que en el 99%. Yo creo que hoy el problema de Argentina, repito, Argentina tiene una hoja de ruta, tiene metas que son cumplibles, tiene un potencial de inversión grandísimo, tiene condiciones internacionales que puede tornarlas a su favor, pero en eso el tema político, el entramado político no está jugando el rol que debiera jugar
para poder encauzar esta situación. El viaje de Fernández a Alemania tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que el presidente lo que está buscando es mantener un nivel. Argentina necesita un nivel de inversión del orden del 30% para crecer sostenidamente. El año pasado se logró, fue el crecimiento de la inversión en 2021 fue 32, casi 33%. Pero no nos olvidemos que venimos de un año base del olvido, que fue el año de la pandemia. Este año la inversión, a pesar de todo, está creciendo. Hay que buscar un sostenimiento y para eso Argentina tiene ventajas competitivas, repito, con una gran ventaja en materia de energía. Yo creo que el gasoducto que se está realizando va a traer la posibilidad de transportar el gas de Vaca Muerta. Esto va a traer una baja de necesidades de importación de energía, lo cual va a hacer ahorrar divisas, porque Argentina tiene que generar divisas por dos lados. Una ahorrando vía importaciones que puede evitar y otra generando condiciones para que por el lado de la oferta las exportaciones con valor agregado tengan cabida en un mercado que la está requiriendo en este momento. Héctor, como siempre, muchas gracias. Al contrario. Gracias por ponernos claridad en este revoltoso mundo de la economía. Es complejo, sí. Es complejo. Gracias, Héctor. De nada.